Muy estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos celebrando la fiesta de la Virgencita del Milagro, la capilla adjunta al gran templo de San Francisco de Asís el Grande de Lima. Y ponemos al alcance de todos uno de los más notables hechos de la epopeya evangelizadora, la historia de la piadosa imagen de la Inmaculada Concepción que se venera en la capilla antigua o contigua a la iglesia de San Francisco, bajo la advocación de Nuestra Señora del Milagro. La escultura, que irradia notable majestad y serenidad, es sin duda de las primeras que vinieron al Perú. Fue traída desde España por los franciscanos que acompañaron a los conquistadores en el 1531. Como se trataba de una imagen pequeña y articulada que fácilmente cabía en una maleta o en una pequeña caja. Eso mismo llegó a ser coronada como la Virgen Misionera. Años después, sus peregrinaciones cesaron y permaneció expuesta sobre el arco de la portada del primitivo templo franciscano, relegada por muchos a un injusto olvido. Sin embargo, algunas almas privilegiadas, como la del venerable San Francisco Solano y el venerable Fray Juan Gómez, de cuyas famas de santidad corrían parejas, le tributaban la más tierna devoción. Este último, que se popularizó por el milagro del alacrán, adelantándose al tiempo, profetiza que vendría una época en que la dulce señora sería veneradísima por el pueblo cristiano. Indudablemente que cuando vienen por primera vez los misioneros, los franciscanos que vienen a América, al continente recién descubierto, los franciscanos llegan en el 1531 y vienen con ese objetivo de predicar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús no es otra cosa más que decirnos lo que hizo Jesús, decirnos a nosotros lo que dijo Jesús. Y eso ha quedado registrado por 4 personajes en épocas distintas, en lugares distintos, pero hablan de lo mismo. San Marcos, San Mateo, Lucas y San Juan, en lugares distintos, en épocas distintas, pero nos cuentan, nos narran, nos informan todo lo que vieron, lo que hizo Jesús, todos los milagros, portentos que hizo Jesús y lo que dijo Jesús en sus grandes prédicas, sermones, discursos que hablaba a las multitudes. Eso es lo que hicieron desde esa llegada a los franciscanos. Ahora, esta virgencita que realmente es de la evangelización porque caminaban con ella. Es decir, esta virgencita está hecha, esta imagen, los brazos son movibles, las piernas son movibles, de tal manera que se la puede reducir a una maleta o a una cajita para ser trasplantada, llevada y acompañaba pues a los misioneros. Les ha acompañado hasta el último momento de las grandes prédicas. Nos salían de aquí los frailes de este convento, se supone que había como 200, pero nunca estaban todos juntos, porque iban en grupos, y aquí iban 10 o 15, se iban a Ica, se iban a Huaura, se iban a Cajamarca, etcétera, ¿no? Y luego regresaban,
y tenían que hacer una especie de purificación. Y se iban a la casa de retiro, lo que es hoy día los descalzos, o sea, la Recoleta. Recoleta viene de eso, de recogimiento, han estado en el mundo, han dejado la vida conventual. Y allí narraban, contaban, escribían lo que habían visto, lo que habían hecho, etc. Y cómo aprendieron el vocabulario de la lengua quechua o las lenguas primitivas, y luego comenzaron a escribir diccionarios, a escribir gramáticas y los novenarios y todo lo demás en la lengua nativa. Pero quien acompañaba en todo eso era la Virgencita del Milagro, así como en México acompañó la Virgencita de Guadalupe. Casi un siglo después de su llegada, el 27 de noviembre de 1630, la encontramos en esa misma ubicación, mientras el pueblo de Lima se entretenía en aquellos acostumbrados encierros taurinos que tenían lugar en la Plaza Mayor. Aquí viene la cosa. De pronto, hacia el mediodía, sobreviene un violento temblor de tierra. El sobresalto es mayúsculo. En aquel momento de general consternación, algunos religiosos y fieles congregados en el atrio de la iglesia franciscana, al dirigir la mirada hacia el arco de la portada, vieron con sus propios ojos cómo es que la imagen de la Virgen del Milagro se voltea, ven que se voltea la Virgen hacia el altar mayor, mirando la imagen de Jesús del altar, donde está el Santísimo Sacramento y donde está el tabernáculo. Y cómo es de que todo se cae, todo se derrumba, menos el altar donde está el Santísimo Sacramento, donde está lo más santo y sagrado que podemos tener los religiosos, los franciscanos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde aquel momento, el pueblo dobla las rodillas ante este acontecimiento, ante este milagro tan extraordinario. Y cesó también el terremoto en Lima. Y desde ese momento el pueblo en general, junto naturalmente con los religiosos, con los frailes, le comienzan a rendir homenaje de gratitud, de admiración y de veneración. Y los franciscanos, los frailes, desde entonces le cantan el himno de Tota pulcra es María. Toda hermosa es María, que hasta el día de hoy, todos los sábados, entonamos este himno en la misa de las 7 de la mañana. Y el pueblo se congrega. En este momento, la plaza, como ven ustedes, está sitiada, está cercada, ¿no? Por obra y gracia del municipio de Lima, por obra y gracia de la comisión esta Pro Lima, Restauración de Lima, que se les ocurrió un buen día tirar abajo las rejas que protegían y defendían, porque la gente del mal vivir pues se pone cerca de la puerta, hacen sus necesidades y todo lo demás, ¿verdad? Y los ambulantes. Y entonces ha surgido este problema. En el municipio de Lima, a la medianoche, 1 de la madrugada, vienen con sus tractores, con caterpillas, con 100 personajes matones, qué sé yo, ¿no? Que el pueblo, la gente, los vecinos se asustaron y tocaron las puertas del convento. Y todos los vecinos y el convento y los religiosos salieron
a defender, porque ellos botaron las rejas, botaron las paredes y todo lo demás, ¿verdad? Creo que eso se pudo evitar. Creo que eso se pudo hacer con la serenidad del caso de gente civilizada, ¿no? Y creo que conversando se resuelven los problemas. Han ido a juicio porque históricamente pues la plaza es de San Francisco. Luego abrió y lo dio para el pueblo. Pero la pertenencia, lo único que nos interesaba es que se manteniera las rejas, el muro, para cuidar la basílica, etcétera y etcétera. No voy a entrar en pormenores, pero todos los sábados allí cantamos solemnemente la misa y las antífonas y los himnos a la Virgen del Milagro. Allí ha estado estos grupos que nacen desde la antigüedad, ¿no? Los caballeros de Malta. Allí le rendían homenaje a San Juan Evangelista, que es una bellísima imagen, y lo celebraban con mucho. Ahora ya no se puede, ni el pueblo, ni nada. Hacíamos velaciones, hacíamos muchos actos simples y sencillos en homenaje a la Virgencita del Milagro. Recuerdo que lo más importante es que esta Virgen acompañó a los frailes cuando iban pueblo por pueblo, ¿verdad? Lo que se va a llamar también las misiones, se van a llamar las doctrinas, se van a llamar los grupos de asentamientos humanos, donde los franciscanos, este es el éxito maravilloso de los franciscanos, enseñaban al pueblo. Durante los primeros 20 años de la conquista no se podía hacer mucho, pero los frailes fueron pueblo por pueblo, hablando con la gente, preguntando cómo se dice esto, y con la gente que de alguna forma rápido aprendió el español y ellos aprendieron el idioma, entraron en un contacto, ¿verdad? Y cuando comienzan a hacer esto de las doctrinas, o sea, la evangelización de los grupos o de las parroquias de indios, los frailes franciscanos lo primero que ponían es una escuela, luego una iglesia y un taller. Los talleres de carpintería, de tallar, de pintar, de dorar, eso enseñaron los frailes. Y no podemos negarlo. Hicieron la escuela, les enseñaban a leer, a escribir, no todo lo que en aquel momento era útil y todo lo demás. En todos los pueblos, en todos los ayllus, ponían esto. Y luego el taller, la escuela y luego una capilla, una iglesia. En pueblo que vayan ustedes se encuentran una iglesia maravillosísima. Los altares tallados, la pintura. Eso aprendían y eso les enseñaron los frailes misioneros. Y ellos les trajeron las semillas de todo lo que no había aquí en el Imperio Incaico. El trigo, por decir simplemente el trigo, las uvas, las vacas, las ovejas, cosas que no había en el Perú, ¿verdad? La primera yunta la trajeron los franciscanos, el primer sembrío de las uvas la trajeron los franciscanos, etcétera y etcétera. Y esta virgencita la llevaban, la ponían, le hacían su altarcito, reunían a la gente y luego hablaban del Evangelio de Jesús. Y el pueblo entendió a conocerla, que era la Madre de Dios, la Madre de Jesús, y ella nos acompaña como buena madre, nos acompaña siempre en nuestras alegrías, en nuestras penas, en nuestros éxitos, como una mamá que siempre acoge a sus hijos y cuando se acerca a ella, los bendice. Eso es todo lo que les puedo contar.